Permítanme hacer un poco de memoria histórica. Los que somos un poco más viejos se recordarán cómo nos decían en la escuela que el objetivo de la revolución de 1959, o uno de los objetivos, quizás el fundamental, era disminuir la dependencia de la economía cubana de los Estados Unidos. La economía cubana y la americana tenía un grado de dependencia tal que no recuerdo ahora bien si era exactamente, pero el 80, aproximadamente sobre el 80% de las importaciones y exportaciones cubanas provenían de Estados Unidos e iban a Estados Unidos. Ese era el objetivo, según la teoría, muy cierta. Ese grado de relación económica tan masivo condicionaba políticamente condicionaba la política del país, condicionaba la realidad del país. Por tanto, la revolución vino a diversificar los mercados de Cuba. Vino a hacer que Cuba exportara mucho menos a los Estados Unidos e importara de ahí mucho más. Ese era el objetivo de la revolución, disminuir o eliminar la dependencia económica de los Estados Unidos, lo cual solo podía lograrse si se eliminaba la monoexportación, o sea, si dejábamos de exportar unos pocos productos, que seguimos produciendo, y si dejábamos de tener un solo mercado para casi todo, para comprar casi todo y para vender lo poco que producimos. Después la revolución avanzó un poco más y ya en los 60 la idea fue que había que hacer colapsar todo el sistema capitalista centrado en los Estados Unidos para crear algo nuevo. Por tanto, la idea era realmente lo más allá que se puede separarnos de los Estados Unidos. En este sentido, la revolución fue un intento de alejarnos, de tomar distancia de la revolución. Creo no. Enrique José Barona había dicho en una carta cuando le propusieron en 1901, le propusieron que se integrara un partido que iba a ir contra cualquier exigencia norteamericana al nuevo Estado cubano. Enrique José Barona dijo, y en ese momento dijo que la realidad histórica no permitía hacer eso y prácticamente planteó una imagen que va a definir a cierta tradición revolucionaria cubana, cuyo objetivo fundamental es separar a Cuba de los Estados Unidos. Según Enrique José Barona, esa tradición, que después Fidel va a ser su máximo representante y que la va a llevar más allá, es el de separar a Cuba de su lecho marino y alejarla, decía él, que hacia lo más profundo de los mares antárticos. O sea, un lugar que en ese momento no era explorado, todavía no había, Amundsen y Scott no habían hecho su famosa expedición al Polo Sur. En este sentido, si se mira racionalmente, con lógica, se ve que el pedido de que levanten el bloqueo hoy día es una negación real, es una admisión por esa tradición en el poder hace 62 años de que la revolución falló, que los objetivos de la revolución fallaron, que, que en realidad todo aquello no tenía ni pies ni cabeza. Desgraciadamente no lo vemos con esa claridad, pero lo que se está haciendo con el pedido y de acusar, por ejemplo, hoy día se calcula, ¿cómo se calcula el daño del bloqueo según la Cancillería de la República a Cuba? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Se saca la cuenta más o menos de los muy que no sabemos realmente cómo se hace, pero la cuenta es la siguiente. Si importar de China cuesta un poco más, ese poco más que costaría de importar los Estados Unidos, ese es daño del bloqueo. Si esa cuenta fuera así, habría que decir, bueno, es que entonces, ¿cuál es la pretensión ahora? La pretensión ahora sería importar y exportar todo Estados Unidos porque todo está más cerca, todo es más barato hacerlo. Ya eso no cuadra con lo que era el objetivo inicial de la revolución. No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir.
Por tanto, la revolución hace mucho que murió. La lucha contra el embargo hoy día es la manifestación más clara de los 90, cuando la economía cubana perdió su asidero dentro del sistema socialista, en la cual tuvo unas condiciones increíbles. Los soviéticos llegaron a pagarnos 5 veces más cara el azúcar de lo que estaba en el mercado internacional, y el petróleo vendernos 3 veces más barato. Nos regalaban las armas, nos hicieron una serie de créditos que nunca pagamos, y a pesar de todo eso, la economía cubana en los 30 maravillosos años soviéticos no logró construir una carretera que fuera de una punta a otra de la isla. La autopista se quedó en Santi Espíritu y de La Habana no pasó prácticamente a Pinar del Río. En ese periodo nuestro kilometraje de línea férrea también disminuyó. Por tanto, una cosa que deberíamos ver y deberíamos darnos cuenta y deberíamos decírselo por lo claro al régimen y hablarlo, es que realmente el intento por acusar de todo al bloqueo o al embargo de los Estados Unidos es realmente una admisión del error de los caminos históricos de la revolución. Es una admisión de una tradición histórica que comenzó vamos a decir, en 1901, realmente viene un poco más atrás, y que comenzó, vamos a decir, en el momento en que Enrique José Varona la definió como una imagen. Es la tradición que acusa de todo a los Estados Unidos. La tradición que dice que nuestros problemas nacionales fundamentales son estar demasiado cerca de los Estados Unidos, demasiado lejos de Dios. Esto lo dijo Porfirio Díaz, pero bueno, es aplicable ahí. Y que la solución era alejarnos lo más posible de los Estados Unidos, poner distancia, sacar a la isla de su lecho marino, empezar a remar por ahí para allá y ir a parar a alguna parte. Fidel la llevó a Leningrado, después intentó llevarla a Shanghái. Lo que pasa es que los chinos no estaban muy dispuestos a ese tipo de intercambio increíbles que tuvieron los soviéticos con nosotros. Esto es importante para todos nosotros. La revolución cubana, los seguidores supuestos de la revolución cubana están hace mucho tiempo admitiendo el fracaso de los objetivos originales de la revolución cubana, y por tanto realmente lo que hacen es mantenerse en el poder, y ahora sería volver a la dependencia, supongo, que es lo que desearían. O sea, no quieren una economía realmente diversificada. Ellos quisieran, por ejemplo, importarlo todo de Estados Unidos, que los turistas vengan de Estados Unidos, que vendamos todos los Estados Unidos. Y me pregunto, eso no era lo que supuestamente hacíamos, aunque no era totalmente así, porque la economía no era completamente, era un 80%. Yo digo los datos que daban ellos para criticar esa situación. Entonces no es volver a lo mismo. Por ejemplo, la crítica que se hizo al triunfo de la revolución, al modelo de desarrollo que había emprendido Batista, frente a la evidente a que ya evidentemente el azúcar no daba como modelo económico cubano, como el producto básico de la economía cubana. O sea, el modelo turístico de Batista tenía la idea de crear una red de hoteles desde La Habana del Este hasta Varadero. Y eso no ha sido realmente lo que recuperó la revolución. O sea, la revolución, si nos fijamos por los remanentes de la revolución, porque yo admito, por ejemplo, que alguien me diga que la revolución hubo revolución hasta el momento en que se intentó, fundamentalmente por inspiración de Che Guevara, hacer colapsar al capitalismo mundial, al sistema de relaciones económicas mundial, que no solo incluía a los Estados Unidos, porque la idea del Che iba mucho más allá. La Che Guevara quería hacer colapsar también a la Unión Soviética. Recordemos el famoso discurso de febrero del 65, en que le tiró a Moscú y al campo socialista. Su idea era hacerlo colapsar todo y que todo volviera a surgir de nuevo. En ese sistema iba a haber un nuevo sistema de relaciones económicas, en las cuales iba a haber cierta igualdad entre los países, etcétera, supuestamente, o por lo menos iba a armar algo nuevo. Mientras esa idea, que es discutible que usted pueda asumirla o no, pero es una propuesta
es una propuesta realmente revolucionaria. Había revolución. Cuando la revolución solamente quedó después del año 68, cuando muere el Che y Fidel admite que los soviéticos tienen todo el derecho a invadir en Checoslovaquia, ya ahí terminó la revolución. A partir de ese momento, poco a poco, esa tradición en el poder ha estado admitiendo, sin que nos demos cuenta, sin que lo valoremos, sin que lo digamos, que su revolución o sus propuestas iniciales, sus propuestas originales, las propuestas que surgieron desde el momento en 1901, han sido un total fracaso. Sería bueno que entendiéramos eso y nos diéramos cuenta de eso. Gracias.